tardes con todos. Muchas gracias por la invitación al Colegio Médico Huaraz para participar de este taller y mañana del curso en sí. Voy a presentar mis diapositivas. Muy bien, como ya lo mencionaron, vamos a hablar sobre errores frecuentes en la interpretación de gases arteriales en la altitud. En todo lo que hablemos sobre gasometría arterial en la altitud, si no ha sido estudiado específicamente en una ciudad determinada de nuestro país que está por encima de los 1000 metros de altura, va a ser más un planteamiento teórico que un planteamiento basado en evidencia. Sin embargo, hay algunas ciudades en las cuales sí se ha hecho algunos estudios sobre tratar de conocer los valores normales de los gases arteriales bajo estas circunstancias de altitud. Primero, para ingresar a este tema, es importante entender por qué solicitamos gases arteriales, por qué también ahora estamos solicitando gases del catéter venoso central. Los gases arteriales los estamos solicitando actualmente para evaluar la función respiratoria, ¿no? Es decir, la oxigenación, en función a cómo está la presión arterial de oxígeno y la saturación arterial de oxígeno en mi paciente, para evaluar y hacer el seguimiento de cómo mejora o empeora la oxigenación según las intervenciones que se realice en mi paciente o según la condición crítica del mismo. Y evaluando la presión arterial de oxígeno, la saturación arterial de oxígeno y algunos índices de oxigenación, vamos a poder catalogar a un paciente si tiene hiperoxemia, normoxemia o hipoxemia. Los puntos de corte, obviamente, puntos de corte más o menos teóricos, varían también de acuerdo a la altitud, como vamos a entender. La otra razón por la cual solicitamos gases arteriales es para evaluar la función ventilatoria de mi paciente, es decir, cuán adecuada está siendo la ventilación alveolar para poder manejar la presión o la cantidad de anhídrido carbónico CO2 reflejado por la presión de CO2, ¿no? Si está reteniéndose CO2 o si se está barriendo o eliminando demasiado CO2 y cómo este movimiento del CO2 se relaciona también con el pH sanguíneo. Vamos a ver cómo bajo ciertas condiciones, como por ejemplo en altitud, podemos tener niveles de CO2 que son diferentes a los del mar, sin embargo no hay mayor impacto sobre el pH sanguíneo. Esta relación entre el PCO2 y la ventilación alveolar, ¿no?, nos permite pues hacer un seguimiento de los pacientes que están haciendo hipoventilación alveolar o hiperventilación alveolar, es decir, que no están ventilando adecuadamente los alveolos o lo están haciendo de una manera por encima de lo normal o habitual. Pero también pedimos la gasometría arterial para evaluar los trastornos ácido-base. Es decir, en los pacientes, sobre todo en los pacientes críticos, nos va a permitir detectar si tienen problemas de acidosis o alcalosis, ya sea metabólico o respiratoria, que puede derivar en una acidemia o en una alcalemia. Pero actualmente, como les había mencionado, también se solicitan gases del catéter venoso central, como antiguamente se solicitaban gasometría del catéter de arteria pulmonar. En algunos lugares, ¿no?, todavía usamos el catéter de arteria pulmonar y hacemos gasometría venosa mixta. Pero lo que se hace habitualmente en la mayoría de lugares actualmente es la gasometría venosa central. ¿Para qué se toma muestra del catéter venoso central? Para evaluar de manera indirecta la relación entre entrega y consumo de oxígeno, para calcular conjuntamente con la saturación arterial de oxígeno y la saturación venosa central de oxígeno, la tasa de extracción de oxígeno y la diferencia arteriovenosa del mismo. Es un complemento importante a la evaluación de la hemodinamia del paciente. Cuando nosotros tenemos a un paciente hemodinámicamente crítico, tener una evaluación de la gasometría venosa central arterial de manera conjunta nos orienta en este contexto, ¿no? No solamente con la saturación venosa central, sino también con la diferencia entre la presión arterial de anhídrido carbónico y la presión venosa central, ¿no? Nos permite calcular el gap delta o diferencial venoso central arterial de CO2, que también se relaciona con el flujo sanguíneo. Un gap de CO2 por encima de 6 milímetros de mercurio en un paciente inestable me habla de que el flujo sanguíneo es insuficiente, ¿no?, entre otras cosas. No me voy a detener en ello porque es motivo de otro tema. Ahora, vamos a hablar de qué errores debo evitar yo para interpretar la gasometría sanguínea en la altitud.
pero para ello debo de entender que tampoco debo de cometer los mismos errores en altitud de los que se podrían cometer acá a nivel del mar. Y eso son errores en la toma de la conservación y en el procesamiento de la muestra, ¿no? Primero, debo entender yo que para tomar la muestra de gasometría sanguínea, el paciente no debe haber tenido modificación de la fracción inspirada de oxígeno minutos previos. Si el paciente no tiene patología cardiopulmonar, yo debo esperar por lo menos unos 10 minutos para poder tomar una gasometría sanguínea después de haber modificado la fracción inspirada de oxígeno. En cambio, si el paciente sí tiene un problema cardiopulmonar, allí debo esperar por lo menos 25 minutos para recién poder tomar una muestra de gasometría sanguínea y reflejar los cambios, ¿no?, en el estado de oxigenación y ventilación de mi paciente y ácido base, producto de las modificaciones que yo pueda hacer. Y esto no solamente se aplica cuando yo modifico FIO2, sino también cuando haga, por ejemplo, modificaciones en el ventilador mecánico y luego quiero evaluar las consecuencias gasométricas de esas modificaciones. Debo esperar un tiempo prudencial. Lo otro es cometer el error de tomar una muestra venosa periférica como si fuese arterial. Por eso lo ideal es siempre palpar entre los dedos índice y medio la pulsación del latido arterial para saber que estamos punzando la arteria, ¿no? Y que idealmente la sangre ascienda libremente por la jeringa. Obviamente que esto no siempre es factible, sobre todo en aquellos pacientes que están francamente hipotensos, ¿no? Y si bajo condiciones normales, entender también que la sangre arterial es más rojiza, brillante y espumosa, a diferencia de la sangre venosa. Otro aspecto importante es la cantidad de sangre y la heparina en la jeringa que yo voy a utilizar para tomar muestra. Si yo utilizo las jeringas preparadas comercialmente, yo debo de entender que en estas jeringas la cantidad de heparina o equivalente de heparina que existe es tan pequeña que con 1 mililitro de sangre yo no voy a tener problemas con la cantidad de heparina. En cambio, si yo preparo una jeringa y dejo heparina visible dentro de la jeringa y no solamente bañando el tambor de la jeringa y tomo menos de 3 mililitros de sangre de muestra, probablemente allí sí la heparina tenga un impacto sobre los resultados de la gasometría sanguínea, sobre todo disminuyendo tanto el PC2 como, ¿no?, siempre más o menos en un aproximado de 16%, es decir, podemos cometer errores solamente por esta cantidad desproporcionada de heparina en la muestra de mi paciente. El otro aspecto importante que yo debo tener en cuenta es la presencia de burbujas en la jeringa. No debo de permitir que haya burbujas de aire presentes en la jeringa de muestra de gases arteriales porque puedo tener una falsa disminución de la presión de anhidrido carbónico porque sabemos que en el aire no hay menos CO2 que en lo que se elimina en un determinado paciente de manera habitual, y también puedo tener una falsa elevación de la presión arterial de oxígeno, ¿no?, si es que mi paciente tiene una PO2 que está por debajo de la presión ambiental de oxígeno, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos errores también. Entonces el aire puede incrementar la presión arterial de oxígeno tras 20 minutos de almacenamiento, incluso si es a 4 grados centígrados. Entonces, por más que congelemos la muestra de gases sanguíneos esperando su procesamiento, si lo hacemos con burbujas de aire incluidas, ya tenemos definitivamente situaciones que no son las que está ocurriendo en mi paciente, sino producto de una mala conservación de la muestra. Y en cuanto a conservación de la muestra, también es muy importante tener en cuenta la temperatura. Si yo tomo una muestra de gases arteriales, la sello herméticamente sin que haya burbujas de aire, esta puede durar hasta 20 minutos antes de ser procesada, sin que haya una alteración significativa en sus resultados, exceptuando aquellas situaciones en donde la celularidad sanguínea está francamente elevada, como las hiperleucocitosis, las reacciones leucemoides, las trombocitosis, entre otras que hacen puede que el metabolismo celular sea significativamente alto y altere los resultados de la gasometría arterial. Para tener más tiempo, por lo menos 1 hora, sin que se procese todavía la muestra y que no altere mayormente los resultados, debe estar esta muestra en condiciones anaeróbicas guardada a 4 grados centígrados. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y recordar pues las alteraciones en el CO2 que se va a incrementar, ¿no?, y generando una disminución del pH en los pacientes. La PO2 va a variar impredeciblemente de acuerdo a la condición metabólica
de las células que están en la muestra de gases sanguíneos. Entonces, hay una serie de condiciones que van a hacer que se altere los resultados y si no los tenemos en cuenta, vamos a interpretar lo que está ocurriendo en la muestra de gases sanguíneos y no realmente en el paciente. Pero estas situaciones también está por la temperatura. La temperatura, como ustedes saben, a mayor temperatura se dilatan los gases, aumenta la presión de los gases y por lo tanto, solo por efecto de la temperatura podemos tener un incremento de la presión de oxígeno y la presión de anhídrido carbónico. Entonces hay que informar a la máquina de gases sanguíneos cuánta temperatura tiene mi paciente para que haga las correcciones respectivas y me calcule el PCO2 y la presión de oxígeno en función a 37 grados centígrados corregido, ¿no? Y acá hay otras condiciones que ya les he mencionado, leucocitosis, trombocitosis, hemoglobinas anormales, etcétera, que pueden, además del retraso en el análisis de la muestra, darnos resultados que no son el reflejo del paciente. El otro aspecto importante, además del FIO2, que debería informarse siempre en una muestra de gases sanguíneos. ¿Por qué? Porque las máquinas no solamente miden el pH, no solamente miden la presión de CO2, sino también me calculan una serie de parámetros derivados como el bicarbonato y índices oxigenatorios y ventilatorios, que si yo no he puesto correctamente la fracción inspirada de oxígeno, el envío de la muestra y tampoco he puesto la temperatura sanguínea de mi paciente, puedo tener valores que no reflejan lo que ocurre en mi paciente y son productos más de la inexactitud de la información que se está enviando para el procesamiento. Muy bien, entonces estos errores ocurren tanto a nivel del mar como en altitud y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, a nivel del mar, ¿no? A 0 metros sobre el nivel del mar que podemos ver acá, ¿no? Tenemos acá, empecemos de arriba, la presión inspirada de oxígeno. La presión inspirada de oxígeno con el aire húmedo es más o menos 150 milímetros de mercurio, ¿no? Y luego cuando ya el oxígeno llega a la zona del alveolo, es decir, la presión de oxígeno alveolar a nivel del mar está más o menos en 100 milímetros de mercurio, ¿no? Y de esos 100 milímetros de mercurio, más o menos por el SHAN que existe de manera fisiológica en el organismo, tenemos 90 milímetros de mercurio que van hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Hacia la sangre arterial, ¿correcto? En cambio, en la sangre arterial, la presión de CO2 es de 40 milímetros de mercurio. Y la gradiente alveolo arterial, la diferencia entre el oxígeno que se encuentra a nivel del alveolo y el oxígeno que se encuentra a nivel del capilar perialveolar, es 10 milímetros de mercurio. Estamos hablando a nivel del mar. Incluso a nivel del mar se considera hasta 20 milímetros de mercurio como una gradiente alveolo arterial normal. Pero miren qué va pasando en la altura. En la altura comienza a caer la presión inspirada de oxígeno, obviamente. A mayor altura, menor presión barométrica. Y la presión inspirada de oxígeno es una resultante de un porcentaje de la presión barométrica, ¿correcto? Entonces, esto va variando. La presión, y por ende, como cae la presión inspirada de oxígeno, la presión alveolar de oxígeno también va a caer la presión arterial de oxígeno, ¿no? Si nosotros, más o menos, nos ubicamos en un nivel de altura de la ciudad en la cual nos encontramos trabajando, vamos a tener una idea aproximada de cuánto son los valores de presión de los gases sanguíneos y de los índices oxigenatorios en la ciudad en la que trabajo. Pero lo ideal es hacer trabajo de investigación que me permita conocer cuáles son estos valores en mi determinada ciudad. Algo para recalcar aquí, además de que todos los gases, oxígeno y CO2, van disminuyendo conforme cae la presión barométrica, ¿no? O aumenta la altitud, que es lo mismo, a mayor altitud, menor presión barométrica. Miren qué pasa con la gradiente alveolo arterial. La gradiente alveolo arterial en altitud es mucho menor que a nivel del mar. Entonces, si para nosotros 10 es un valor de gradiente alveolo arterial normal, en altura, de acuerdo a los niveles de altura, estos valores de gradiente alveolo arterial normal están por debajo de 10, ¿correcto? Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque la gradiente alveolo arterial elevada es uno de los criterios para considerar, por ejemplo, insuficiencia respiratoria tipo 1. Es la hipoxémica con gradiente alveolo arterial elevada. Si ustedes tienen un valor de presión arterial de oxígeno bajo, ¿no? Y con una gradiente alveolo arterial normal, en altura, sería lo esperable.
¿correcto? Pero ese nivel de presión de oxígeno más bajo de lo que esperarían para el nivel de altura, con gradiente alveolo arterial elevada, ¿no? A ustedes ya les configuraría, así como en la costa, una insuficiencia respiratoria tipo 1, como ya vamos a ver. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo con la caída de la presión barométrica va disminuyendo también la presión de oxígeno, ¿no? La presión de oxígeno. Es muy importante tener en cuenta esta consideración. Y en el PAFI, que es el cociente entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno que está recibiendo mi paciente, también podemos ver cómo, ¿no?, los valores van variando ¿no?, de acuerdo a los niveles de altitud. Por ejemplo, tenemos PAFIs mayores normales, ¿no?, de acuerdo al porcentaje de Shan a nivel del mar, y PAFIs menores con los mismos porcentajes de nivel de Shan en altura. Por ejemplo, acá en este gráfico tenemos una evaluación a 3.000 metros sobre el nivel del mar, en este extremo de acá. Y acá tenemos a nivel del mar. Veamos con 10% de Shan, ¿correcto? 10% de Shan, que todavía estamos en un rango relativamente normal de Shan. Lo ideal es 5%, pero en un rango de 10 estamos ahí. Miren cómo hay diferencia entre el PAFI a 3.000 metros, que está por debajo de 300, que es normal, con el PAFI a nivel del mar, que está alrededor de 500, que también sería normal para el nivel del mar. Sin embargo, cuando se va produciendo un compromiso del intercambio gaseoso secundario a un aumento del cortocircuito pulmonar, es decir, alvéolos no ventilados con circulación presente, perialveolar, el PAFI se va haciendo cada vez más parecido independientemente de la altitud, a tal punto que podemos tener ya un shunt de un 50% y nosotros encontramos allí, ¿no?, una situación en la cual prácticamente ya no hay diferencia en el PAFI independientemente de la altura, pero esto lo hace el hecho de tener un nivel mucho más alto de cortocircuito o shunt. Cuando uno interpreta los gases sanguíneos, ¿no?, uno lo hace para tratar de ver si el paciente tiene hipoxemia o no la tiene, o tiene hiperoxemia. El concepto de hipoxemia es diferente al concepto de hipoxia. Hablamos de hipoxemia cuando nos referimos a la cantidad de oxígeno que está en la sangre, expresada como presión arterial de oxígeno o como saturación arterial de oxígeno, ¿no? En cambio, cuando hablamos de hipoxia nos estamos refiriendo más a la presencia o contenido de oxígeno a nivel tisular o a nivel celular. Es diferente. Y cuando hablamos de hiperventilación o hipoventilación, nos estamos refiriendo a una circunstancia en la cual el patrón respiratorio de mi paciente o la programación del ventilador mecánico de mi paciente me va a generar una alteración en el CO2. Si yo respiro muy rápido y profundo y hago un aumento de la ventilación alveolar, voy a generar una hiperventilación que me va a bajar mi nivel de CO2, ¿correcto? Ahora, obviamente que los rangos de normalidad del CO2 son diferentes en nivel del mar que en nivel de altura. Acá, por ejemplo, el nivel inferior de CO2 está alrededor de 35 a 36 milímetros de mercurio. Y en altura, dependiendo de la altitud, va a tener un rango de CO2 que puede estar alrededor de 32, 30 como nivel mínimo normal. Por debajo de eso, recién estarían ustedes hablando de hiperventilación desde el punto de vista patológico, ¿correcto? Y para hipoventilación también. Hipoventilación quiere decir que el paciente o la promoción del ventilador mecánico es inadecuada, de tal manera de que se genera una disminución de la ventilación alveolar que hace de que se retenga CO2. Por ejemplo, aquí, por encima de 44 o 45 milímetros de mercurio, estamos hablando de hipoventilación, ¿no? Hipercapnia o retención de CO2. De acuerdo a la altitud, también, ¿no? El rango de CO2 de repente está entre 30 a 35, y ya por encima de 35 ustedes están hablando de hipoventilación, retención de CO2 o hipercapnia. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Aquí, por ejemplo, les presento solamente una tabla de lo que es la gasometría sanguínea a nivel del mar, que no debería ser usada en altitud, sobre todo por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, porque esto se aplica acá, ¿no? Y aquí podemos hablar de oxemia normal cuando tenemos una PA2 entre 80 a 100 milímetros de mercurio, o una saturación por encima del 94-95%, ¿no? O un PAFI de 400 a 500, ¿correcto?
Y hablamos de hipoxemias ya significativas cuando tenemos, o moderadas o significativas, cuando tenemos, por ejemplo, una presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio, o una saturación por debajo del 90%, o un PAFI por debajo de 300. Pero en altitud esto va a variar. ¿No? Hay algunas zonas en donde el valor normal inferior de la presión arterial de oxígeno, en alguna zona de altura, está alrededor de 55-60 milímetros de mercurio, por lo que acá ya sería hipoxemia, y no lo es todavía. Igual, la saturación, alrededor del 90%, lo que aquí hablaríamos de un cuadro moderado, en altura puede ser normal. Y el PAFI, que para nosotros por debajo de 300 es ya alterado, en algunos lugares de altitud, recién por debajo de 200, podría ser ya anormal. Aquí yo les presento el cálculo del PAFI, ¿no? Que es la diferencia entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, en 4 ciudades de trabajos publicados, ¿no? Basados en la altitud a la cual se encuentra cada una de estas ciudades, desde Lima, entre 0 a 150 metros sobre el nivel del mar, hasta la más alta, Cerro de Pasco, 4.380 metros sobre el nivel del mar, con presiones barométricas que van de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar hasta 457 en Pasco. En el caso de Huaraz es muy parecido a Huancayo, ¿no? Está más o menos a 3.355, algo por ahí, metros sobre el nivel del mar, y su presión barométrica está alrededor de 550, 555 por ahí, en Huaraz. No he encontrado, he buscado literatura que reporte los valores normales en Huaraz, no lo he encontrado, pero más o menos es parecido a lo de Huancayo, lo de Huaraz, ¿correcto? Esta tabla de PAFI es una tabla que se elabora con la recomendación del Consenso de Berlín para síndrome de estrés respiratorio agudo, que dice que por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, el PAFI debe ser corregido multiplicando el PAFI, ¿no?, que tiene el paciente por la presión barométrica de la ciudad en donde se encuentra, por encima de los 1.000 metros de altitud, entre 760, que es la presión barométrica a nivel del mar. Entonces, esta corrección me permite elaborar esta tabla. Por ejemplo, si un paciente tiene un PAFI de 240 en Lima, ¿no?, sería un paciente con un síndrome de estrés respiratorio leve si cumple los otros criterios de distrés que ustedes conocen, ¿no? En cambio, con 240 en Huánuco todavía seguiría siendo leve según esta tabla, pero ya en Huancayo, ese paciente con 240 de PAFI ya no, teóricamente, según esta tabla, no correspondería a hablar de síndrome de estrés respiratorio leve, sino hablaríamos de un estado que no cumple criterio para distrés, ¿correcto? Y peor aún si estamos en Cerro de Pasco. Al igual, otro ejemplo, si yo tengo un paciente con PAFI de 90 milímetros de mercurio, aquí en la costa, diríamos que es un distrés severo si cumple los demás criterios, ¿no? En cambio, en Huánuco también correspondería severo, sin embargo, en Huancayo ya correspondería a un distrés moderado, ¿no?, con 90 milímetros de mercurio, igual que en Pasco. Entonces, miren cómo, usando esta tabla de Berlín, tendríamos diferentes niveles de severidad de distrés de acuerdo a la altitud. Pero cuando se han hecho cálculos de PAFI, utilizando esta tabla, esta fórmula recomendada por el Consenso de Berlín, con los cálculos de PAFI en los estudios hechos en cada una de las ciudades, se encuentran valores diferentes, ¿no? Por eso que es muy importante mejor conocer los valores normales en cada ciudad por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Ahora lo puse acá porque es relativamente parecido a la altitud y la presión barométrica de Huancayo. Entonces, estos criterios que ya conocemos nosotros de distrés leve, moderado, severo, con estos puntos de corte, deben ser ajustados al nivel de altitud, ¿no?, de cada ciudad. Muy bien. Por ejemplo, acá también, esto es la definición gasométrica de insuficiencia respiratoria, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen que yo hablo a nivel del mar de insuficiencia respiratoria tipo 1 cuando tengo una presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio, ¿no?, con una gradiente alveolar arterial elevada, acá, a nivel del mar. Pero si yo me pongo, por ejemplo, en una situación en la cual estamos en Huaraz, por así decirlo,
Probablemente que un paciente tenga entre 55 a 60 milímetros de mercurio no caería en esta categorización de hablar ya de un criterio de hipoxemia, ¿no? Mucho más si me sale mi gradiente alveolar arterial normal. Entonces este paciente ya no tendría ir a tipo 1 que aparentemente sí lo tendría en la costa. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, hay que conocer los valores de acuerdo al nivel de altitud. Igual que el hipercapnia, ¿no? En costa se dice que una insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica es cuando tengo un PCO2 más o menos por encima de 50 milímetros de mercurio con un pH por debajo de 7,35. Para la altitud, obviamente que los niveles de PCO2 son más bajos que los de en costa. Por lo tanto, esperar 50, 45 milímetros de mercurio para recién hablar de hipercapnia, cometeríamos un error. Probablemente estaríamos correctamente hablando de hipercapnia con niveles por encima de 35 milímetros de mercurio CO2, pero con un impacto en la disminución del pH sanguíneo, ¿no? Esos son los dos criterios que me hablan de la ira tipo 2, ¿correcto? Y si yo tengo un paciente con un PO2 anormalmente bajo para el nivel de altitud, con gradiente elevada, y un PCO2 anormalmente alto con pH disminuido, hablaríamos también de una mixta. Entonces, si no tenemos ese concepto, vamos a cometer otro error más en la interpretación de la gasometría sanguínea. Acá yo tengo un paciente, por ejemplo, ¿no? Que está respirando mal, como ustedes pueden ver ahí, 60 años, ¿no? Tiene 10 días de enfermedad con fiebre, tos, y comienza a tener falta de aire, ¿no? El paciente todavía está con largo 15, está hipertenso, taquicárdico, taquimeico, febril y tiene una saturación del 80%, ¿no? Obviamente que mi objetivo en este paciente, ¿no? Si no es retenedor de CO2, es llevarlo por lo menos en costa a 92%. Pero a nivel de altitud, probablemente mi objetivo esté alrededor de 85, 88% como objetivo en un paciente que no es retenedor de CO2. En costa, un retenedor de CO2, mi objetivo es llevarlo por encima de 88%, por ejemplo. En altitud, probablemente a un retenedor de CO2, su objetivo sea tenerlo por encima de 83, 85% de oxigenación. Entonces es diferente. Es diferente. Acá están los criterios de Berlín, criterios de edema no cardiogénico a nivel pulmonar, alrededor de una semana después del insulto o de la lesión que induce a que se desarrolle distrés, ¿no? Los infiltrados en la tomografía y los PAFIs, ¿no? Menor de 300 en la costa para leve, menor de 200 para moderado y menor de 100 para severo, pero que tengo que hacer las correcciones respectivas en altitud. Acá, por ejemplo, les traigo esta cotación de Huancayo, ¿no? Acá nos ponen el nivel del mar y acá en Huancayo 3.249 metros sobre el nivel del mar. Miren los rangos de pH, 740, 749. Es un rango que está casi dentro de lo normal. Pero, miren el CO2. El CO2 normal para ellos. Esto no es hiperventilación patológica. Esto es adaptación. Entre 23 a 35 el rango. Entonces, si yo quiero hablar de hiperventilación patológica, ¿no? Por hacer un resalte de la frase, en Huancayo tendría que tener un PCO2 por debajo de 23. Y si yo quiero hablar de una hipoventilación o retención de CO2, tendría que hablar de un CO2 por encima de 35 milímetros de mercurio. A diferencia de lo que ocurre a nivel de la costa. Igual, PO2, miren los rangos. Si yo quiero hablar de un PO2 patológico, tendría que hablar de un PO2 que esté por debajo de 60 milímetros de mercurio. Y si quiero hablar de una hipoxemia moderada o una hipoxemia significativa, probablemente estemos hablando de niveles por debajo de 55, 50 milímetros de mercurio a este nivel, ¿no? Y el rango de superior, que está alrededor de 73, 74 milímetros de mercurio, quiere decir que si yo tengo ya un PO2 que está alrededor de 80, 90 milímetros de mercurio, estaríamos pensando en que de repente estamos induciendo hiperoxemia en Huancayo, ¿no? Igual que la saturación, ¿no? El rango en Huancayo más o menos en este estudio es entre 91 a 96%. Pero no solamente estos valores medidos, sino los calculados también tenemos que tener en cuenta. Miren, el bicarbonato aquí en la costa más o menos fluctúa entre 21 a 28 miliequivalentes por litro. En cambio, en Huancayo estamos entre 17 a 24. Quiere decir que cuando yo tenga un valor recién por debajo de 17, 16, 15, 14 miliequivalentes por litro, yo hablaré de acidosis metabólica.
Y cuando yo tenga un valor por encima de 25, 26 miliequivalentes por litro, hablaré en Huancayo de alcalosis metabólica. Cuando en la costa lo hablamos recién por encima de 28 miliequivalentes por litro, ¿no? Entonces, lo importante es saber los valores en la ciudad en la cual yo estoy trabajando para poder hacer una interpretación adecuada y una intervención adecuada en mi paciente. ¿Correcto? Acá también para mostrarles la gradiente alveolar arterial, cómo está máximo alrededor de 10 milímetros de mercurio, como les había mencionado, siempre cálculos menores que en la costa. Acá también tenemos otra ciudad en Cusco, donde también tenemos publicado este trabajo de investigación, donde también, como ustedes pueden ver acá, solo para resaltar que el pH sanguíneo prácticamente es casi normal en la altitud, ¿no? Aun cuando el CO2, ¿no?, está por debajo de lo habitual para la costa, ¿no? Y el PO2 también está por debajo de lo habitual para la costa. Entonces es muy importante saber, ¿no?, los valores y los rangos en donde yo trabajo para poder hacer una interpretación adecuada. Y por ejemplo acá el rango normal de PAFI va de 285 a 295, cuando a nivel de la costa sabemos que está alrededor de 400 a 500. Entonces nadie va a pretender ponerle oxígeno a un paciente o intervenir a un paciente en Santiago, en Cusco, porque su PAFI está en 295 y no en 400 o en 350, como quisiéramos tenerlo, entre comillas, en la costa. Es muy importante tener en cuenta ello. Acá tenemos otro estudio también, ¿no?, publicado por el doctor Emilcar Tinoco, conocido por muchos de nosotros, ¿no?, en donde compara Huánuco y Cerro de Pasco, ¿no?, dos ciudades a diferentes niveles de altitud. Huánuco a 1894 metros sobre el nivel del mar y Pasco a 4380 metros sobre el nivel del mar. Entonces se encuentra la UCI más alta del mundo, ¿no?, el de Latinoamérica, por hecho. Miren acá, el pH sanguíneo alrededor de lo que conocemos en la costa como normal. Pero, ¿cómo cae la presión de oxígeno a mayor altitud? Miren, un valor normal en Pasco, 54 milímetros de mercurio, más o menos 3, ¿no?, desviaciones estándar, ¿no? Es decir, de 51, 50, más o menos hasta 57, 58. Entonces, no voy a pretender yo ponerle oxígeno a este paciente, ¿no? Porque es su valor normal de presión de oxígeno a ese nivel de altitud. Igual que el CO2, miren, acá en Cerro de Pasco el valor normal es alrededor de 27, 28. Entonces la interpretación se tiene que hacer en función a los rangos normales. Por eso que los conceptos tienen que ser amplios. Cuando hablo yo de que tengo una alcalosis respiratoria, yo tengo una alcalosis respiratoria cuando tengo un valor por debajo del rango normal para el lugar en donde estoy trabajando. Cuando hablo de acidosis respiratoria, cuando tengo un rango un valor por encima del rango normal del lugar en donde estoy trabajando. Igual que en el caso metabólico. Miren el bicarbonato promedio normal, alrededor de 18. Lo que para la costa sería ya acidosis metabólica, para Cerro de Pasco es un valor normal. Entonces, conocer el rango normal en Pasco me permite hablar de acidosis metabólica recién por debajo de 16, 15 miliequivalentes de bicarbonato y de alcalosis metabólica por encima de 20 probablemente miliequivalentes por litro de bicarbonato. Es muy importante entender ello también, ¿no? Los valores también normales del anion gap, también entender más o menos los valores del buffer excess. Y el PAFI, miren, ¿no? El PAFI que es casi parecido a la costa en Huánuco, que está a 1800 metros sobre el nivel del mar. En cambio, en Pasco, el PAFI está en 258 como rango normal, ¿no? Acá también tenemos en La Paz, solamente para resaltarles cómo el pH se mantiene prácticamente en rangos normales, a pesar de la variación del CO2. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno de adaptación, ¿no? Para tratar de adaptarse a una menor disponibilidad de oxígeno ambiental, se genera también un estado de, entre comillas, una mayor ventilación no alveolar, que obviamente para mantener una homeostasis ácido-base genera que el bicarbonato también y los tamponadores hagan un estado metabólico que mantenga el pH casi dentro del rango normal, ¿no? El rango normal. Acá también tenemos en otras condiciones, y volvemos a la tabla que les había presentado. Entonces, para cada ciudad se puede calcular, ¿no?,
tentativamente un rango de severidad para síndrome de estrés respiratorio agudo con esta fórmula que les he mencionado, ¿no? Ahí les he puesto ejemplo de 4 ciudades. Pero vuelvo a insistir que mejor que esta tabla, ya lo han demostrado en un estudio que hizo el doctor Guibaj y su grupo, ¿no? Que conocemos, que cuando uno obtiene el valor de presión arterial de oxígeno normal en altitud y lo divide entre 21% para calcular el PAFI, se da con la sorpresa que no encaja con estas fórmulas. Entonces, esta fórmula es una sugerencia teórica del consenso de Berlín. Sin embargo, lo correcto sería obtener nuestras propias muestras para obtener nuestros propios resultados, ¿no? Aquí nosotros tenemos una estrategia para la interpretación del estado ácido base del paciente, una estrategia de 6 pasos. La secuencia, ¿no? O la sistematización de esta interpretación no varía de acuerdo a la altitud, lo único que van a variar son los rangos. El primer paso es la evaluación del pH sanguíneo. Yo voy a hablar de pH normal cuando tenga pues un rango esperado para mi ciudad. Pero aquí, a nivel del mar, como en altitud, prácticamente el rango del pH se mantiene muy similar, o sea, dentro de estos rangos que les estoy mencionando acá. Y cuando estemos por debajo de estos rangos, hablamos de acidemia y por encima de alcalemia. Ese es el primer paso de la interpretación ácido-base. Aquí no hay mayor problema, ¿no? El tema es cuando nosotros ya vamos a irnos a interpretar el estado ácido-base a nivel de altitud, ¿no? Entonces, a nivel de altitud, por ejemplo, yo para hablar, ¿no?, de acidemia o alcalemia, yo conozco ya mis rangos de pH, que son muy parecidos a la costa, ¿no? El tema está en que estos valores de este estudio realizado por Jumpo, ¿no?, publicado en 2002, nos da unos rangos de presión de CO2, unos rangos de presión de oxígeno y de saturación en Huancayo, y luego tenemos otro estudio publicado en 2020 de doctor Calderón con la doctora López Martínez, en donde vemos unos rangos relativamente diferentes. Por ejemplo, acá el rango de CO2 va de 23 a 35, Huancayo, y acá en Huancayo el rango de CO2 va de 19 a 37, ¿no? Un poco de variación. El PO2 acá va de 59 a 72 o 73, y acá el PO2 va de 45 a 73, ¿no? Un poquito de variación. Entonces, hay que más o menos tener una idea de un aproximado de cuántos son los valores normales para mi ciudad para poder hacer una interpretación. Veamos en esta tabla. Yo quiero saber si mi paciente en Huancayo o de manera muy parecida en Huaraz tiene hipoxemia. Entonces estaríamos hablando de hipoxemia cuando tenga un nivel de PO2 por debajo de 45 o como dice acá por debajo de 50 milímetros de mercurio, ¿no? Y de hablar de hiperoxemia cuando tengamos por encima de 75, 80 milímetros de mercurio, ¿no? Cuando hablamos de hiperventilación alveolar o alcalosis respiratoria, cuando yo tengo un CO2 por debajo de 18 milímetros de mercurio, según este estudio, por debajo de 22, 20 milímetros de mercurio, según este estudio, ¿no? Y cuando hablo de acidosis respiratoria o retención de CO2, cuando tenga un PCO por encima de 37 milímetros de mercurio, muy similar al otro estudio también. Cuando hablamos de acidosis metabólica acá, cuando estamos con un bicarbonato por debajo de 13, 14 miliequivalentes por litro, según este estudio, ¿no? Acá no han puesto, así, acá está, un poquito más alto sale acá, los ambos son en Huancayo, hay algunas diferencias ahí, debe ser por la selección de los pacientes, la edad de los pacientes, una serie de factores que pueden haber influenciado para esta diferencia relativamente pequeña entre ambos valores. Entonces, en el segundo paso, lo que buscamos nosotros es ver si la acidemia o la alcalemia es por una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica, o es por una acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, respectivamente. Acá están los rangos de la costa, pero ya dijimos que el valor normal, por ejemplo, para Huancayo y probablemente para Huaraz, esté alrededor de 18 a 20 miliequivalentes por litro para bicarbonato. Entonces, vamos a hablar por debajo de 18, ¿no? Recién de acidosis metabólica, por encima de 22 ya de alcalosis metabólica, ¿no?
a ese nivel. Y cuando hablemos de respiratorio, ¿no? El rango que hemos visto en Huancayo, ¿no? Como acá lo vamos a ver nuevamente, el CO2, alrededor de 29 en este estudio, ¿no? Alrededor de 28 es muy parecido, 28, 29. Entonces hablaríamos de normal en ese rango, y cuando estemos por debajo de 27, 26, hablaríamos de alcalosis respiratoria, disculpen, acá hay un error, alcalosis respiratoria, y cuando estemos por encima de 30 más o menos milímetros de mercurio, hablaríamos de acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria, en el paso número 2, ¿correcto? Entonces, recordar en los valores en altura, y también hay fórmulas para determinar la respuesta compensatoria en el paso número 3, ¿no? El PCO2 esperado para un nivel de bicarbonato o el bicarbonato esperado para un nivel de CO2. Aquí también uno utiliza unas fórmulas para saber en un paciente que tiene acidosis metabólica o alcalosis metabólica, que tiene acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, cuánto de CO2 esperado o cuánto de bicarbonato esperado le corresponde. La diferencia es que la interpretación del CO2 debe estar en función a el rango de CO2 para el nivel de altitud, ¿correcto? Y también aquí, en la fórmula, en vez de utilizar 40 milímetros de mercurio, que es el rango ideal, normal, de CO2, ¿no? Ya no se usa 40, sino, por ejemplo, se usa 30, si 30 es el rango normal de CO2 para la ciudad en donde ustedes están trabajando. Pero la fórmula es exactamente la misma, ¿no? Eso me permite tener la evaluación de si la respuesta compensatoria ante un trastorno ácido base es el adecuado o no. No me voy a detener ahí, solamente estoy mencionando el concepto. Y también calcular el anion gap, ¿no? Para en el cuarto paso, para ver si mi acidosis metabólica es una acidosis metabólica anion gap elevado, que es secundaria pues a falla renal, cetosis diabética, cetosis alcohólica, intoxicación por alcoholes no, tóxicos, ¿no? Metanol, ¿no? Y tal, el paraldehído, el etilenglicol, etcétera, intoxicación por aspirina, por paracetamol, por metformina, sepsis, ¿no? Otros acidosis láctica de otra naturaleza, etcétera. Entonces son anion gap elevado, ¿no? En donde la diferencia entre el sodio, cloro y bicarbonato está por encima de 12, ¿no? Y lo de anion gap normal o no elevado, en donde está por debajo de 12, en altura tiende a ser a veces tener un poco mayor de anion gap. La no anion gap o anion gap normal, las acidosis tubulares renales, ¿no? La iatrogenia por administración de suero fisiológico, es decir, acidosis metabólicas hiperclorémicas, entre otras, ¿no? Y en el quinto paso, yo puedo seguir avanzando para hacer una interpretación mucho más exhaustiva. No me voy a detener ahí. Lo único que les vuelvo a mencionar es que hay que utilizar los rangos de la ciudad en la cual ustedes están trabajando para hacer la interpretación, pero la secuencia es la misma, ¿no? Y esto es para situaciones de normalidad, de pH. En altura, ustedes tienen pH normales en los pacientes. Si una persona de altura, ¿no? Que tiene un pH normal, tiene un PCO2 que está en 32, para nosotros, acá en las costas, diríamos es una alcalosis respiratoria con acidosis metabólica, pero en la altura eso sería un error, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el valor esperado de CO2. Entonces ahí no hay alcalosis respiratoria, simplemente es un fenómeno de adaptación a la altura, ¿no? Entonces sería normal tener a un paciente con CO2 entre comillas bajo, con un bicarbonato entre comillas bajo, ¿no? Pues, pero si yo tengo un paciente en Huancayo que está, por ejemplo, con 20 milímetros de mercurio de CO2, eso ya es muy bajo, ¿no? Para incluso Huancayo. Entonces ahí yo diría con pH normal que ese paciente tiene una alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica, porque su bicarbonato también estaría muy por debajo del rango normal de bicarbonato para la ciudad de altura. Entonces hay que evitar esos errores cuando uno hace la interpretación, ¿no? Para terminar, ¿no? Acá tengo dos ejemplos. Esta es una paciente mujer de 55 años que está usando máscara Venturi al 50%, y vamos a hacer la comparación de la interpretación de sus resultados de gases sanguíneos estando en costa o en altura, ¿no? Acá están los valores, ¿no? De sus gases sanguíneos,
tiene una presión arterial de oxígeno de 85 milímetros de mercurio, ¿no? Pero está usando Venturi del 50%. Yo quiero calcular el PAFI. 85 entre 0,5 me sale 170 milímetros de mercurio. 170 milímetros de mercurio para la costa sería una hipoxemia severa, ¿no? Para Huancayo o para Huaraz, nosotros hablaríamos recién de una hipoxemia probablemente leve, ¿correcto? Y como es leve, no hablaríamos de ira tipo 1, probablemente, ¿sí? Cuando hablamos de la interpretación ácido-base, eh, el primer paso es ver el pH sanguíneo. El pH sanguíneo de este paciente es 7,29, está bajo, acidemia. Aquí en la costa o en Huaraz o en Huancayo, en donde quieran interpretarlo, esto es acidemia, ¿no? Porque está por debajo del rango normal. Y vemos acá cuál es la causa de la acidemia. Evaluamos el bicarbonato que está en 6. Es un valor bajo, tanto en costa y como en altitud, ¿no? Además, el buffer excess tiene un déficit de menos 18. Los dos me hacen definitivamente sustentar de que tengo una acidosis metabólica como causa de la acidemia, ¿correcto? Muy bien. Entonces, veamos también la respuesta compensatoria. Si yo tengo un bicarbonato de 6, ¿cuánto debería ser mi CO2 esperado? Entonces multiplico 1,5 por 6, la fórmula de Winters, más 8, me sale 9 más 8, 17 más menos 2, 15 a 19 milímetros de mercurio debería ser el CO2 esperado de mi paciente para ese bicarbonato. ¿Cuánto tiene mi paciente? Tiene 13, menos que el rango esperado, ¿no? ¿Correcto? Y podríamos hablar de alcalosis respiratoria, pero hay que tener cuidado acá, porque esto ha sido estudiado para la costa. Tendríamos que ver si esto es aplicable también para altitud, ¿no? Para considerar que hay una alcalosis respiratoria o de repente este nivel de PCO2 termina siendo relativamente normal como respuesta compensatoria ante una acidosis metabólica en la altitud sin que haya adicionalmente alcalosis respiratoria. Acá también se calcula el anion gap, sodio menos cloribicarbonato, y me sale un anion gap de 19. Este paciente es una paciente que tiene hipoalbuminemia, se hace la corrección del anion gap para la hipoalbuminemia y sale que su anion gap corregido es 24, muy por encima del valor normal. Por lo tanto, tiene una acidosis metabólica anion gap elevada, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Es una paciente, pues, que de acuerdo al nivel de altitud, tenemos que hacer una interpretación determinada. Y este para terminar el segundo caso de un paciente varón de 50 años, fumador pesado, soporoso, respirando oxígeno con cánula binasal 3 litros por minuto. Aquí vamos a considerar un FIO2 de 0,32 y digo vamos a considerar porque con una cánula binasal, si bien es cierto nos ponen, dicen 1 litro 24%, 2 litros de 28, 3 litros 32, etcétera, en realidad nosotros debemos de entender que esto no necesariamente sí, porque depende mucho, uno, del patrón respiratorio de mi paciente, un patrón respiratorio hiperneico, taquimneico, va a generar más ingreso de aire ambiental a través de las fosas nasales del paciente y va a bajar la presión inspirada de oxígeno. Mucho más si hay menos disponibilidad de oxígeno en el medio ambiente como a nivel de altitud. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero para efectos del ejercicio, consideremos 32%. Entonces el PAFI acá es 50 entre 0,32, sale 156 de PAFI, que sería una hipoxemia severa para la costa, pero probablemente para Huaraz, Huancayo sea una hipoxemia moderada, ¿no? Este paciente tiene una hipoxemia moderada, se le calcula la gradiente alveolar arterial de oxígeno, ¿no? Es decir, 703 en costa porque es 760 menos 47 vapor de agua, 760 presión barométrica menos 47 vapor de agua me da 713. Por el FIO2 de mi paciente, ¿no? Ya tengo una parte de la ecuación. Luego divido el PCO2 80 entre 0,8 que es el cociente respiratorio y aquí voy a obtener la presión alveolar de CO2, ¿no? Acá yo tengo, restando 713 por 0,32 menos la presión alveolar de CO2, tengo ya la presión alveolar de oxígeno. Presión alveolar de oxígeno. Le resto la presión arterial de oxígeno y ya tengo la gradiente alveolar arterial, que aquí me sale 40 milímetros de mercurio, que es alta para la costa y es alta, disculpen, me sale 70 y alta también para altitud. Por lo tanto, este paciente tiene una gradiente elevada, ¿no? Y eso no es normal en altitud. Estaríamos pensando en una ira tipo 1, ¿correcto? Además, tipo 2, PCO2, 80 milímetros de mercurio. En costa, elevado.
A nivel de Huaraz o Huancayo, elevado. Por lo tanto, con un pH bajo. Por lo tanto, también tendría una IRA tipo 2. Este paciente tendría una IRA mixta, ¿no? En cuanto al ácido base, su pH está en 7.25. Acidemia aquí y en altura, ¿correcto? ¿Y cuál es la causa de la acidemia? ¿Es el bicarbonato? No, porque el bicarbonato está elevado. Y cuando el bicarbonato está elevado, eso es alcalosis metabólica. Es más, miremos el exceso de base y es positivo. Entonces hablamos de alcalosis metabólica. Y una alcalosis metabólica no me va a explicar una acidemia. Entonces no es causa. La causa tiene que ser una acidosis. Y lo que sí tenemos es un aumento del CO2. Acidosis respiratoria. Entonces este paciente tiene una acidemia por acidosis respiratoria, no por un problema metabólico. ¿Correcto? Y también yo puedo estimar cuánto de bicarbonato va a tener mi paciente para una acidosis respiratoria aguda o crónica. Acá está la fórmula. Lo único que tienen que hacer ustedes es que en esta fórmula, en vez de 24, que es el bicarbonato ideal para la costa, debe estar el bicarbonato ideal de su ciudad, ¿no? Y aquí en vez de 40, que es el PCO2 ideal para la costa, debe estar el PCO2 ideal para su ciudad. Desarrollan la fórmula y van a saber cuál es el bicarbonato esperado para un estado agudo o crónico y compararlo con el bicarbonato que tiene su paciente. ¿Correcto? Muy bien. 45 minutos. Muchas gracias. Pues espero que haya podido ofrecerle algunos conceptos que le sirva para la práctica diaria. Y sobre todo la invitación a hacer investigación sobre normalidad de gases arteriales en gas. Muchas gracias, doctor.